desarrollar el diseño sísmico hay que hacer uso de la IS 741. Bueno, el diseño sísmico en acero es mucho más simple que tal vez lo que se ve en concreto armado, ¿no? Porque el material es más homogéneo que el concreto armado, su comportamiento está bien estudiado, a diferencia del concreto que casi todo se hace a través de aproximaciones, ¿no? O de aproximaciones, sino de plantear una serie de supuestos, ¿no? Entonces, miren, lo que vamos a ver nosotros es básicamente lo de arriba, que sirve de base para lo de abajo, ¿no? Y esa es la idea, lo que hay que permitir, o sea, casi todos nos movemos en este nivel. Para este nivel como nos falta un pasito, ¿no? Yo la sesión anterior les he mostrado todos los sistemas resistentes a cargas laterales, que les decía era una cuestión de cultura general, ¿no? Y ahí también había tratado de discutir algunas situaciones relacionadas con respecto al diseño sísmico, ¿no? Ahora, yo estoy revisando o he revisado la información que les han alcanzado y bueno, creo que el error no es culpa del organizador, sino mío. Parece que había enviado un poco más de información, pero parece que no se interesa, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a mostrar lo que vamos a hacer y luego les alcanzo, si quieren, todo lo que tengo con respecto al tema, ¿no? O sea, no tengo dificultad en compartir la información, ¿no? Se comparte todo, menos algo, ¿no? Que ya seguramente ustedes como ingenieros me entienden, ¿no? Miren, yo les voy a alcanzar esta carpeta, los que tienen, creo que algunos ya les alcancé y me pueden seguir tal vez de la manera electrónica. A ver, esta carpeta les he pasado, me parece, ¿no? Bien, en esta carpeta está la referencia básica, que sería, digamos, una locura tratar de imprimir, que es el manual de la construcción metálica, que también ya les he mostrado. Y miren, todo ingeniero resolvemos los problemas, ¿no? O sea, es decir, se nos presenta algún diseño en especial y de hecho que salimos a flote, de hecho, o sea, nos esforzamos. A veces cuando hay falta de experiencia recurrimos a esto, al otro, pero al final la misma exigencia nos lleva a resolver el asunto, ¿no? Pero para resolver el asunto, el kit está en conocer dónde encontramos una determinada información. Entonces, si queremos diseñar en acero, el manual es la fuente principal. Y como ven, el manual está dividido en varias partes. 17 partes. Y si por ejemplo quisiéramos diseñar elementos en compresión, hay que hacer uso de la parte 4. Ahí tenemos todas las ayudas para diseñar los elementos en compresión. ¿Bien? Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿no? Aquí inclusive hay hasta ejemplos resueltos que sirven de ayuda para ver cómo es que se hace uso de esta información, ¿Qué otra cosa más, miren, contiene esta carpeta que, si, como digo, ya que quiere luego me solicita? Están estas guías, ¿ya? Entonces, miren, yo tengo acá 21 guías. No sé si tenemos conexión al internet, pero hay como 30 y pico de guías. Entonces, cada guía trata sobre algo especial en la construcción metálica. La primera, por ejemplo, es sobre el diseño de las placas base. Entonces, aquí ustedes tienen la información de cómo diseñar una placa base. Y bueno, lo malo es que está en inglés, esto no está traducido, lamentablemente. La dificultad no es solamente para ustedes, sino para el que les habla. El que les habla recién está aprendiendo a hablar un poquito en español.
debe ser tan difícil, ¿no? Entonces, lo bueno es que como ingenieros nos entendemos con números. Entonces, aquí hay un montón de ejemplos resueltos. ¿Vale? El truco está en lo siguiente. Miren, al guerrazo uno va viendo cómo va resolviendo el problema. Una vez que uno resuelve el problema, nuevamente vale la pena insistir sobre el mismo, es decir, volver a desarrollar el nuevo problema, con la intención que se nos quede el proceso. Luego, una vez que ustedes tienen ya resuelto el asunto así, luego conviene hacer uso ya de herramientas, como por ejemplo de este paquete. Este es un programa que sirve para diseñar conexiones, ¿no? Pero el uso de este programa requiere como parte fundamental tener el conocimiento, la idea básica de cómo se resuelve el problema, porque si no, ¿qué información le vamos a dar al programa? No sabemos, ¿no? ¿Entienden? Entonces, hay que trabajar desde con ese enfoque, ¿no? Aquí tienen bien en formas de columnas, el pedestal, esto sí lo fuimos describiendo, los pernos de anclaje, la placa base, la soldadura. Entonces, pero como les decía, lo principal está ahí, ¿no? Resolver el asunto manualmente y luego pasar al resolver. ¿Qué otra cosa más? Bueno, creo que eso sería lo más. Luego tengo esta información en PDF. Bueno, aquí por acá hay algunos libros en español, libros en inglés, al gusto del cliente. Están estos PPTs que vamos a tomar hoy día como referencia. Como lamentablemente, probablemente me olvidé de enviar la información, entonces lo que vamos a hacer es tomar como referencia la pizarra y creo que es el mejor modo para ir aprendiendo, ¿no? Yo puse la pizarra, nos vamos deteniendo y vamos a hacer, ¿me parece? Entonces aquí hay diapositivas que luego les mostraré. Entonces voy a comenzar de esta manera, ¿ya? Dentro del manual en la parte 16 están las 16.1 están las especificaciones ISC 360 del 2005, el capítulo que trata acerca de cómo usar el acero en el diseño y construcción de edificaciones y el año. Como ven, esto también está en inglés, pero felizmente tenemos esas especificaciones ya traducidas. Aquí las tengo y corresponden al 2010, es decir, las que tengo traducidas están más actualizadas, ¿no? El contenido de estas especificaciones, como ven, hay unas disposiciones generales, tenemos los requerimientos de diseño, el diseño por estabilidad. Este diseño, esta palabrita es bien compleja dentro del mundo del diseño de estructura metálica, porque, digamos, involucra el término no solamente el concepto de estabilidad como tal, sino que relaciona cómo se calculan las solicitaciones de diseño y las resistencias de los elementos estructurales. En estas especificaciones hay tres métodos de análisis que se pueden usar, que están aceptados. Se llama el método directo, el método de la longitud efectiva y luego hay un análisis de primer orden, o a veces le llaman análisis aproximado de segundo orden. En realidad los dos primeros son los que están digamos dentro del capítulo B, y el segundo, con algunas correcciones por ahí,
está entre los apeles. El análisis estructural de una estructura metálica es, digamos, relativamente complejo, porque se trata de una estructura que es flexible, o sea, los elementos estructurales tienen poca inercia, poca área, la estructura resulta siendo esbelta. Entonces, en el análisis hay que considerar lo que ellos llaman las imperfecciones geométricas. Hay que considerar, digamos, todo tipo de deformación. Hay que considerar los efectos de segundo orden, y también hay que considerar la reducción de la rigidez del acero. Todos esos parámetros deben ser considerados dentro del análisis estructural. Entonces, el método directo, por ejemplo, considera todos ellos de manera simultánea. Tal vez aquí la novedad es lo que se llaman las imperfecciones geométricas. Ustedes en su mayoría ya han hecho uso de programas para hacer análisis estructural, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se hace? Para definir el modelo estructural se toma lo que se llama la geometría nominal. ¿Qué es la geometría nominal? Es decir, al modelar este edificio, por ejemplo, la columna se considera perfectamente alineada en elevación, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Bien. Pero al final la estructura tiene esa geometría, no, ¿sí? Porque hay lo que se llaman los desplomes, y hay tolerancias, ¿entienden? O sea, no es que el hombre pueda construir perfectamente la plomada, la estructura, siempre va a quedar un pequeño desplome. Eso va a ocasionar que la estructura se incline hacia un lado y la carga vertical actúa sobre la estructura inclinada. ¿Qué va a generar? Momentos adicionales. ¿Sí? Esa es la imperfección geométrica. Pero no solamente es ese punto, sino que también la barra entre sus extremos puede tener algún tipo de deformación inicial. En el acero sucede, ¿no? El acero, la barra se va a enfriar y producto de ese enfriamiento no va a quedar totalmente recta entre sus extremos, va a quedar con una pequeña curvatura, ¿no es cierto? Entonces la carga axial, si fuese una columna, actuando sobre un elemento no recto, va a generar un momento adicional. Esas son las imperfecciones geométricas. Entonces, el modelo debería plantearse considerando la estructura desplomada. No sé si me entienden, ¿no? Sí, desplomada. ¿Cuánto debería ser el desplome? El límite permitido dentro de las especificaciones. Entonces, esa columna se dibuja con su extremo superior e inferior ligeramente desplazado con respecto a la vertical. Esa es la imperfección geométrica. A veces eso resulta complicado, ¿no? Porque, oye, modelar la estructura inclinada, me voy a pasar todo el día modelando, ¿no? Entonces las especificaciones proveen un modo alternativo de considerar esa imperfección geométrica mediante la adición de una fuerza ficticia. Es una fuerza horizontal que de algún modo va a tratar de capturar ese desplome que puede tener la estructura. ¿Estamos? Entonces, en los programas que tienen ahora, TAPS, no sé cuánto, hay que tener cuidado ahí de que el programa incluya el método directo o alguno de los métodos de diseño alternativo, que es el de longitud efectiva del análisis aproximado. Uno hay que saber elegir. Es decir, yo quiero que me hagas el análisis con este tipo de método, ¿no? Y luego el diseño propiamente dicho está asociado al método que ustedes escojan. Bien, entonces hay muchas cosas acá con respecto al análisis, ¿no?
tiene las imperfecciones iniciales, cómo se puede modelar las imperfecciones iniciales con esa carga ficticia o nocional que le llaman en las especificaciones, cómo se debe ajustar la rigidez del acero. En el acero hay una cosa que quisiera que vayamos tomando nota ya. El diagrama esfuerzo de formación del acero se asume como bilineal, tanto en tracción como en compresión. Por acá tenemos el FY y por acá tenemos el EY. Ese es el diagrama esfuerzo de formación del material, ¿no es cierto? Y si ustedes recuerdan, habíamos comentado que la pendiente de ese diagrama viene a ser la rigidez axial del material, la resistencia a la deformación. Entonces, en la etapa elástica, la rigidez del material es grande, ¿no? Y en la etapa plástica, la rigidez del material es igual a 0. FY representa la resistencia a la fluencia del material. Este esfuerzo representa aquel que genera que el material pierda rigidez, entre en una condición de formación no restringida, se plastifique, entre influencias, lo que llamamos, ¿cierto? El material pierde rigidez, pero su resistencia se mantiene. Eso significa que es un material dúctil, ¿no? Cuando en el proceso siderúrgico se van conformando las secciones con cromacia en caliente, que les había mostrado la sesión anterior, se procesan de este modo. Hay una barra de acero que está fundida, que va atravesando una serie de rodillos. Esos rodillos van presionando y van conformando la sección. Luego se deja que eso se enfríe. Al enfriarse hay un enfriamiento diferencial de los elementos de la sección transversal. Las alas son más gruesas, el alma es más delgada. Entonces, ¿quién se va a enfriar más rápido? El alma. Las alas se van a enfriar de manera más lenta, ¿no es cierto? Entonces hay un enfriamiento diferencial de estas dos cosas. Pero también en el enfriamiento intervendrá el nivel de restricción que tienen los extremos de cada uno de estos componentes. Aquí hay mayor restricción, aquí tiene un borde libre, entonces hay toda una historia con respecto. Ese enfriamiento diferencial en la sección de acero introduce esfuerzos. Es decir, cuando ustedes compran un perfil, ese perfil ya viene con esfuerzos actuantes, que se sumarán a los esfuerzos producidos por las cargas que les vamos a aplicar. ¿Estamos? Entonces ya la sección viene con esfuerzos. Esos esfuerzos son los esfuerzos residuales. Esos esfuerzos residuales generan que la curva de esfuerzo de formación del acero cambie y quede así. Entonces esto ya es el producto del esfuerzo residual, y como ven, la zona elástica se reduce. Por acá tenemos el esfuerzo límite de proporcionalidad, por acá tenemos la deformación límite de proporcionalidad, la zona elástica, la zona inelástica y aquí adelante la zona elástica. Así queda definida la curva de esfuerzo de formación. Entonces la rigidez del acero va variando. Miren, llega acá, la rigidez es grande y a partir de aquí la rigidez va decreciendo gradualmente hasta que llega a este punto y la rigidez se vuelve igual a 0. La rigidez del acero es dependiente del esfuerzo actuante. Entonces cuando el esfuerzo actuante es, por ejemplo, en el caso de una columna cargada axialmente, es menor que el esfuerzo límite de proporcionalidad, entonces el acero tiene una rigidez alta. Pero si el esfuerzo actuante, ¿no?, es mayor que el esfuerzo límite de proporcionalidad y menor que FY, ¿no?, entonces
rigidez del acero va a ir reduciéndose gradualmente, ¿no? Y lo vamos a poner aquí menor que Fy. Y cuando el esfuerzo en el acero es igual a Fy, entonces la rigidez axial del material es igual a 0. ¿Estamos? Entonces, pero me dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto? Claro, tiene que ver cómo se distribuyen las fuerzas en los elementos. Las fuerzas, la redistribución de fuerzas depende de dos parámetros, del EI y del EA. ¿Sí? Aquellos elementos que tienen más rigidez absorben mayor fuerza, aquellos que tienen menor rigidez, menor fuerza. Entonces miren, si se afecta, o sea, por ejemplo en el caso de una columna, si su esfuerzo actuante máximo está en el límite elástico, tengo toda la rigidez, pero si el esfuerzo actuante está entre estos límites, entonces su rigidez disminuye. Y esa disminución de la rigidez tiene que ser considerada dentro del análisis estructural. Bien, entonces, eso, ¿cómo se hace? Bueno, hay toda una historia en el método de análisis directo que sería, digamos, prudente que comiencen a revisar, ¿no? Hay cursos completos en la internet sobre cómo hacer el análisis de una estructura metálica, ¿no? Tal vez en los fabricantes de los software tengan también sus propios cursos. Miren, y luego tenemos el capítulo D, que es el diseño de miembros en tracción, el capítulo E, que es el diseño de miembros en compresión, el capítulo F, que es el diseño de miembros en flexión, el capítulo G es el diseño de miembros en corte, el capítulo H es el diseño de miembros sometidos a combinación de fuerzas, el capítulo I es el diseño de secciones compuestas, vigas, columnas. La sección o el capítulo J es el diseño de conexiones. El capítulo K es el diseño de conexiones de perfiles tubulares. Si quieren diseñar estructuras con tubulares, hay una institución que se llama SIDEC. Ellos es una institución europea que, digamos, están a la vanguardia sobre el diseño con perfiles tubulares, ¿ya? Entonces ellos tienen información, tienen programas, ustedes pueden descargar programas para diseñar conexiones con tubulares, diseñar los nuevos tubulares. SIDEC se llama la institución, ¿ya? Planos, detalles, es decir, están, digamos, enamorados de los tubos. Luego tenemos el capítulo L, que es el diseño por estado límite de servicio. El capítulo M, que por ejemplo el que construye la fabricación y el montaje. Aquí ya esto, por ejemplo, se puede transcribir para efectuar las especificaciones técnicas de una obra metálica o de los submetálicos. Capítulo N, control de calidad, aseguramiento de la calidad. Diseño por análisis inelástico, diseño para empozamiento, encharcamiento de agua, acumulación de agua, diseño por fatiga. El diseño por fatiga debería ser considerado en aquellas construcciones que están sometidas a cargas que se van repitiendo varias veces, ¿no? Que no es el caso de mi edificio. Y luego tenemos el diseño estructural para la condición de fuego, evaluación de estructuras existentes, arrastramiento para la estabilidad de columnas y vigas, métodos alternativos de diseño por estabilidad, el método de longitud efectiva, un método de análisis de primer orden y el análisis aproximado de segundo orden, que es lo que decía la mención, ¿no? Y por último tenemos acá los comentarios. Entonces miren, en esta carpeta están las especificaciones y por acá están también los comentarios. Aquí, insisto, igual que en las especificaciones, no quiero aprender todo, sino quiero saber dónde está la información. Yo, por si acaso, no me lo sé todo, ¿no? O sea, el momento que tengo que afrontar algo, tengo que volver a revisar,
y buscar, y poco a poco voy recordando y voy dando solución al problema, ¿no? Entonces, aquí lo que cuenta es saber dónde voy a encontrar la información. En concreto armado las cosas están más resueltas, ¿no? Detalles, ya, no nos preocupamos mucho, pero en acero el asunto sí es un poquito más complejo. Y comenzaremos con las columnas, ¿les parece? Para no alargar mucho esto. Aquí tengo las entonces el capítulo E de las especificaciones trata sobre el diseño de columnas. Me pasé por aquí. Este diseño en tracción. Aquí está la columna. Bien, entonces, como les decía, esto yo lo tengo ahí en diapositivas, no las he pasado, traspapelado probablemente en un momento enviar la información. Entonces lo que voy a hacer es leo un poco el asunto, luego les muestro algunas ecuaciones, le damos algunas limitaciones al asunto y seguimos para allá, ¿no? Bien, entonces el capítulo E trata sobre el diseño de miembros en compresión. El contenido es disposiciones generales, cómo se calcula la longitud efectiva de la columna, cómo se determina la resistencia por pandeo flexionante, por pandeo flexotorsional, cómo se determina la resistencia a la compresión de ángulos, de secciones armadas y de miembros con elementos esbeltos. En las disposiciones generales vamos a tener cómo se calcula la resistencia a la compresión. En estas especificaciones el término columna es asociado a un elemento que está solicitado solo por carga axial. Ese es el término columna. Es decir, no hay momento, a diferencia de un edificio concreto armado que el término columna se hace énfasis a un elemento que está sometido a compresión más flexión. Aquí es un elemento cargado axialmente. Entonces, de modo tal que el esfuerzo actuante en cualquier sección de la sección transversal, el esfuerzo actuante será la carga entre área, ¿no? Es la carga axial, no hay problema. Entonces, primero el término columna. Ahora miren, en estas especificaciones hay dos métodos de diseño, o la filosofía de diseño de estas especificaciones involucra dos métodos. Se llama el método de diseño por estados límites y el método de diseño por resistencia admisible. El método de diseño por estados límites se identifica con el término LRFD y el método de resistencia admisible se identifica con las letras ASD. Bien, supongo que algunos ya conocen estos dos métodos de diseño. Un estado límite es una condición más allá de la cual el comportamiento de la estructura o del elemento deja de cumplir con los requisitos para los cuales fue diseñado. Y hay dos grandes estados límites que considerar: el estado límite de servicio y el estado límite de resistencia, ¿no? Servicio y resistencia. Servicio y resistencia. El estado límite de servicio está asociado básicamente al concepto de la rigidez. La rigidez tiene que ver con las deformaciones y las vibraciones. Entonces, bajo condiciones normales de servicio,
de uso, la construcción no debe presentar ni grandes deformaciones ni excesivas vibraciones. El estado límite de resistencia tiene que ver con la capacidad de carga, tiene que ver con el concepto de la seguridad estructural. Bueno, de estos dos, ¿cuál es el más importante? Obviamente el de resistencia, ¿no es cierto? Que el techo vibre, que la viga presente grandes deformaciones, como que no nos debería preocupar mucho. Lo que nos debería preocupar es que la capacidad de carga de esa viga o ese techo sea excedida, ¿cierto? Entonces, bien. Y luego el estado límite o el método de diseño por resistencia admisible lo conocemos de los cursos de resistencia material, ¿no es cierto? Aquí de lo que se trata es de calcular la resistencia admisible. La resistencia admisible aquí es la resistencia nominal entre un factor de seguridad omega. Este factor de seguridad cubre todas las incertidumbres con respecto a el cálculo básicamente de la resistencia y el cálculo de las cargas o solicitación. No voy a poner solicitación acá. Aquí el término solicitación debe entenderse como deformaciones, fuerzas internas, esfuerzos que son producidos por las cargas. Las cargas son todas aquellas cosas que se producen por una aceleración, una deformación impuesta o un cambio de volumen. Esas dos cositas creo que sí las diferencian, ¿no? Carga y solicitación. Carga es producto de una aceleración, como por ejemplo el peso, el producto de la aceleración, ¿bien? De la gravedad. La fuerza sísmica es producto de una aceleración, ¿cierto? Entonces la carga es producto de una aceleración, de una deformación impuesta. El asentamiento de esa columna de 10 centímetros hacia abajo es una deformación impuesta. Eso se ve como carga, ¿no? Bien, y los cambios de volumen son producidos básicamente por el gradiente térmico, ¿no? La variación de temperatura. Esas son cargas. Ahora, la solicitación viene a ser deformaciones, esfuerzos y fuerzas internas que son provocadas por las cargas. ¿Estamos? Entonces, aquí miren, con este factor de seguridad nosotros cubrimos todas las incertidumbres que tengamos con respecto al cálculo de la resistencia y al cálculo de la solicitación. En cambio, acá la resistencia de diseño se obtiene multiplicando la resistencia nominal por un factor de resistencia, ¿se acuerdan? Entonces la incertidumbre con respecto al cálculo de la resistencia se calcula mediante, o se tiene en cuenta mediante este factor de resistencia. Y la incertidumbre con respecto a la solicitación se toma en cuenta mediante la amplificación de las cargas nominales o de las solicitaciones nominales. ¿Se acuerdan cómo se llama este término de acá? Se llama el factor de carga. Y el de acá puede ser la carga o puede ser la solicitación. Entonces, aquí, digamos, la incertidumbre con respecto a la resistencia se maneja mediante este factor de resistencia, y la incertidumbre con respecto a la solicitación se maneja mediante el factor de carga. ¿Cuál de estos dos métodos de diseño es el más confiable? Obviamente el primero, porque a cada tipo de incertidumbre le asigna su propia factor de seguridad. El segundo, digamos, que no es malo, es aceptable, pero no se preferible hacer el diseño con el método de estados límites, ¿no? Es más apropiado, es el que nos va a hacer o nos va a generar un diseño más confiable. Bien, entonces todo ese comentario iba por este lado. Miren, aquí aparece Phi C es el factor de resistencia de 0,90, será para el método de diseño por estados límites, y el factor de seguridad
para el diseño por resistencia admisible será de 1.67. La resistencia nominal se divide entre 1.67. Bueno, esta es una tabla que nos sirve de guía, ¿no? Básicamente nos va a indicar qué ecuaciones debemos usar, ¿no? En la primera columna tenemos la sección transversal, la sección W, ¿se acuerdan? La primera, la sección C, una sección I asimétrica, tubulares de sección rectangular, circular, T's angulares, dobles, espalda con espalda. Esta es una sección que tiene simetría simple. Estas dos secciones tienen o no tienen simetría, o son secciones asimétricas, ¿no? Y luego en la siguiente columna aparece lo siguiente, dice sin elementos esbeltos y con elementos esbeltos. La sección transversal tiene sus componentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la sección W, los componentes son: la sección W se descompone en 3 rectángulos, 2 superiores y 1 inferior. Esto se llama el ala, y esto es el ala, ¿cierto? Bien. A los componentes de la sección transversal se le llaman los elementos. Es la terminología, por si acaso, ¿no? Entonces dice, oye, el elemento de la sección transversal. Bien. El miembro estructural será la columna, la viga. Pero cuando hacemos referencia al término elemento, nos estamos refiriendo a algún componente de la sección transversal. Las secciones transversales para columnas se tienen que clasificar, ¿eh? Se van a clasificar como elementos esbeltos o elementos no esbeltos se llaman, ¿no? Y secciones o elementos esbeltos, entonces elementos no esbeltos y elementos esbeltos. Y dependiendo de eso se va a calcular la resistencia a la compresión usando una determinada ecuación. Por ejemplo, si tenemos una sección W con elementos esbeltos, entonces hay que usar la ecuación E7. ¿Se entiende? Si tengo una sección W sin elementos esbeltos o no esbeltos, habría que calcular la resistencia usando la ecuación E3, E4, y luego dice ahí, por ejemplo, hay una columnita que dice estado límite, ¿no? F es flexural, flexión, B es buckling, ¿no? Entonces pandeo flexionante, ¿no? Entonces el modo de falla va a ser por pandeo flexionante. TB es torsional, buckling, pandeo torsional. Eso lo vamos a ver. Estoy haciendo aquí un repaso para que ustedes reconozcan las dos cosas y luego no sean dependientes de alguien, ¿me entienden? Narrando algunas cosas que luego las vamos a tener que desarrollar con más tranquilidad, ¿no? Bien, L es local buckling, ¿no? Es pandeo local. FB, o sea, es pandeo flexionante y pandeo torsional. Es decir, ahí están mostrándose los diferentes modos de falla de un elemento en compresión. El elemento en compresión puede fallar por pandeo flexionante, pandeo flexotorsional o pandeo local de algún elemento de la sección transversal. Esos son los modos de falla, ¿eh? Si queremos determinar la resistencia de un elemento, de cualquiera, la resistencia se debe entender como aquella solicitación, fuerza interna, generalmente, que conduce a la falla de ese elemento. ¿Con qué fuerza interna generamos que esta columna falle? Eso vendría a ser la resistencia, ¿no? Y la resistencia, para definir la resistencia, o sea, el modo de falla, hay que identificar cómo puede ser precedida esta falla, ¿no? Por flexión,
por pandeo local de algún elemento de la sección transversal o por pandeo lateral torsional. Ahora miren, el asunto es el siguiente. Lo bueno de estar en una zona sísmica es que a veces las cosas se simplifican, ¿no? Entonces, la idea es que siempre debemos tratar de usar secciones sin elementos esbeltos o secciones no esbeltas, ¿ya? Es decir, en zona sísmica lo de acá no debe usarse. ¿Y por qué? Porque en zonas sísmicas buscamos que la estructura sea dúctil, ¿no es cierto? Esa es la prioridad. Y para que la estructura sea dúctil, los elementos que la conforman tienen que ser dúctiles. Y las conexiones también tienen que tener una falla dúctil, ¿no es cierto? Ahora, la ductilidad de un elemento estructural de acero se puede ver mermada cuando se presenta la falla por pandeo local. Entonces no conviene que se presente la falla por pandeo local, porque lo que hace es reducir la ductilidad del elemento. El pandeo local lo que va a hacer es restringir, por ejemplo, que esa columna pueda desarrollar deformaciones inelásticas. Es mediante la deformación inelástica que se va logrando el desarrollo de la ductilidad, ¿no? Entonces no conviene usar secciones esbeltas. Ahora, la idea es condicionar el modo de falla. Tampoco conviene que se presente la falla por pandeo lateral, por pandeo torsional, no conviene, porque también el pandeo torsional de algún modo lo que hace es reducir la ductilidad de la columna. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar que la columna falle por pandeo flexional y no presente otro modo de falla. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Si hay torsión, creo que el truco yo les comenté la última clase, o la última sesión, disculpen. El truco era, oye, estas secciones, su resistencia a la torsión es nula, casi nula. Entonces, si hay fuerzas que introducen torsión en esta columna, lo que hay que hacer es controlar esa torsión mediante el detallamiento. Colocamos elementos transversales, ¿no?, con cierta separación, y lo que hacemos es restringir la posibilidad de la rotación, ¿sí? Entonces hay que eliminar en la medida que se pueda todo tipo de solicitación de torsión en secciones de doble. Entonces miren, al final lo que nos interesa básicamente es reconocer el pandeo, cómo se calcula la resistencia por pandeo flexional, ¿no? Porque el resto, como acabo de mencionar, no conviene. Entonces por acá van a encontrar ustedes, miren, una serie de ecuaciones que van a servir para calcular la resistencia por pandeo flexionante, pandeo flexotorsional, secciones con simetría simple, secciones con simetría o secciones asimétricas, disculpen, ¿no? Bueno, entonces eso sería a grandes rasgos un poquito el resumen de este capítulo E de las especificaciones. Y miren, no se trata aquí de tratar de desarrollar todo, lo que quiero es mostrar lo más elemental para poder tener pie a desarrollar el curso, ¿no? A ver, ahí está, esa imagen es clarísima, ¿no? Y ahí muestran los diferentes modos de falla de un elemento cargado axialmente, ¿no? El primer dibujito, el de la izquierda, representa la columna cargada axialmente antes de aplicar la carga. La sección transversal es una sección W, que es la sección que se usa de preferencia. Y como ven, se pueden presentar dos tipos de inestabilidad, se llama, global o local. ¿Cuándo podemos afirmar que una estructura es estable? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna idea de cuándo podría decir, oye, esta estructura es estable?
no se trata de que estoy calificando ni nada por decirlo, sino un poquito para que aflojen los netos. No aflojen ustedes. Un poco para que nos vayamos relajando, porque los veo medio tensos, ¿no? Preocupados por lo que no vamos a hacer nada. Muy bien, debe mantenerse bajo cualquier condición de carga, debe mantenerse en equilibrio. Para eso debe estar adecuadamente restringida, ¿no es cierto? ¿Y quién lo restringe? Son los apoyos. Bien, pero eso es a base del equilibrio, ¿no? Hay un concepto un poco más complicado, ¿no? A ver, esta estructura está sometida a cargas. Y si variamos, ¿no? La carga, le ponemos un poquito más, y bajo la acción de esa alteración de la carga, la estructura comienza a mostrar grandes deformaciones y cambios de su geometría, diría que la estructura es inestable, ¿cierto? En cambio, cuando hay una pequeña variación en la carga con respecto a la que está actuando y no hay un cambio significativo en la geometría y simplemente no hay tampoco una modificación significativa no se presentan grandes deformaciones o no hay un gran cambio en la geometría, diríamos que la estructura es estable, ¿no es cierto? ¿Bien? Entonces, ahí es el concepto de la estabilidad, ¿no? Si al aplicar la carga se presenta grandes deformaciones o un cambio excesivo en la geometría de la columna, diré que la columna es inestable. La falla se va a presentar cuando la columna es inestable. En ese momento se presenta la falla. La carga que conduce a esa situación vendría a ser o vendría a representar la resistencia de la columna. La línea central representa el eje longitudinal de la columna. Entonces, al cargarse, luego el eje longitudinal sufre un desplazamiento lateral. Aquí al centro, la sección sufre una traslación, solo traslación. Eso significa que hay flexión, producto de la carga axial. A eso se llama pandeo flexional. En el caso de acá, al cargarse, la columna se desplaza, la sección transversal se desplaza y luego gira. Esto es pandeo torsional, flexotorsional, ¿no? Es el término que se usa. Y aquí al cargarse y la sección solo gira, a esto se llama el pandeo torsional. Y por último tenemos el pandeo o la inestabilidad local. Es el abollamiento o el arrugamiento de algún elemento de la sección transversal que se presenta antes que la columna sufre el pandeo global o la inestabilidad global. El pandeo local tal vez se puede entender si seleccionamos o cogemos una latita de leche vacía y luego se comprime. Al comprimirse la pared de esa latita se arruga. Ese arrugamiento vendría a ser el pandeo local. Lo que es la inestabilidad o el pandeo, lo que estoy llamando acá, es producto siempre de esfuerzos de compresión. La tracción o el esfuerzo de tracción no genera este problema. El esfuerzo de tracción lo que trata más bien es de volver recta la barra y de no generar estos inconvenientes. ¿Estamos? Bien, entonces aquí se nota claramente lo que decía con respecto a las especificaciones. Nosotros vamos a considerar el pandeo flexional. ¿Bien? Ahora, habíamos dicho que estos modos de falla no son, digamos, prudentes en una zona de alto riesgo sísmico porque generan una reducción en la ductilidad de la construcción. Entonces, habrá que tratar de condicionar a que siempre se presente el pandeo flexional. Muy bien, entonces, miren, ya vamos entrando un poquito al tema.
Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de clasificar las secciones. Entonces hay una clasificación de las secciones. En el caso de columnas, aquí de lo que se trata es de que ustedes vayan reconociendo estas especificaciones. Y miren, el capítulo B de estas especificaciones, este es el capítulo B, dice requisitos de diseño. Y por acá vamos a encontrar las propiedades de las secciones. Bien, aquí están las propiedades de los miembros. Y ahí tenemos la clasificación de las secciones según el bandeo local. Las secciones para el caso de elementos en compresión, ¿cómo clasifican? Como no esbeltas y esbeltas. Entonces, tenemos dos tipos de secciones: las no esbeltas y las secciones esbeltas. ¿Qué parámetros se usan para clasificar la sección como no esbelta o esbelta? Se usan las relaciones ancho-espesor de los componentes de la sección transversal. En el caso del alma, se calcula la relación ancho-espesor de la placa del alma. Por ejemplo, esto es H, esto es TW. Entonces, la relación ancho-espesor para la placa del alma es H entre TW. Y para el ala, se toma la proyección del ala. Esto será un medio del ancho del ala. ¿Se acuerdan? La sección, esto viene a ser BF. Entonces esto será un medio de BF y el espesor del ala es T sub F. La relación ancho-espesor para el ala es la proyección entre el espesor, es decir, será BF entre 2 veces T sub F. Esa relación ancho-espesor nos da una medida de la rigidez de la placa. Si esta relación ancho-espesor es grande, como por ejemplo podría ser una hojita de papel, entonces la rigidez de esa hojita es casi nula, ¿no es cierto? O sea, la relación entre el ancho y el espesor es muy grande, lo que le da la sensación de que esto es muy flexible. Pero si estas relaciones son pequeñas, entonces me está indicando que el grosor del elemento es grande, por lo tanto ese elemento será muy rígido, ¿no es cierto? En el caso del papelito sometido en compresión, se arruga fácilmente, ¿no es cierto? Se dobla. Luego lo que he hecho aquí es doblar. Bien, y como ven ahora, inclusive ya se mantiene erguido, ¿no? Sin usar la pastilla del día siguiente, no es la cardioso, ¿no? Se mantiene erguido, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Es el mismo material, la misma cantidad de material. ¿Qué es lo que hemos hecho? Claro, pero eso se logra a través de ¿qué? La modificación de la sección transversal. Es decir, lo que hemos hecho es incrementar la rigidez mediante el doblado, ¿no es cierto? Ahora, si esto se carga en compresión, ahí se ve el arrugamiento de los elementos de la sección transversal. La sección transversal es del tipo diente de sierra, ¿no es cierto? Bien. ¿Sí? ¿Y qué elementos se arrugan? Miren, ¿no? El de acá
y el otro de acá. Pero los dos dobleces internos, sus bordes, se mantienen firmes. ¿Por qué? Simplemente porque este es un borde libre. Es una plaquita que tiene un borde libre. En cambio, los dobleces interiores tienen sus dos bordes restringidos. Y al tener sus dos bordes restringidos, la resistencia al pandeo se incrementa. Entonces el alma es mucho más rígida que el ala, porque el ala tiene un borde libre. Ahora miren, aquí este es el truco. Lo que he hecho es darle un pequeño doblez a uno de los bordes libres. Entonces eso lo que hace es incrementar la rigidez de ese borde libre. Ahora, ¿cuál se dobla? Siempre que tiene el borde libre. Esto se llama un labio o atizador o rigidizador. Cuando un elemento tiene sus dos bordes restringidos, clasifica como atiesado. El alma es atiesado. Cuando tiene un borde libre, se llama no atiesado. Entonces, alma atizada, ala no atizada. Lo que se hace es lo siguiente, miren. Si la relación ancho-espesor de los dos elementos de la sección transversal es menor que un límite que se llama lambda R, la sección es no esbelta. Y si la sección o alguno de los elementos de la sección transversal tiene una relación ancho-espesor mayor que lambda sub R, se tratará de una sección esbelta. Una sección esbelta. Este límite lambda R lo que hace es medir la resistencia al post-pandeo de la placa, que es un término que suena bonito, ¿no? Y no sé lo que significa. Entonces, y este parámetro depende del nivel de restricción a la rotación que tienen los extremos, de la resistencia del material, etc. ¿no es cierto? Bien. Entonces, miren, ya sé que las secciones clasifican como no esbeltas y esbeltas. En esta tabla de acá, en la tabla B41, dice relaciones ancho-espesor de los elementos en compresión, solo en compresión, carga axial. Aquí se tiene indicada qué razón ancho-espesor debe tomarse como referencia, y aquí está el límite. Este es el límite lambda R, que si buscamos acá, por ejemplo, para el caso, y aquí en esta tabla aparece así, ¿no? Como elementos no atizados y elementos atizados. Para elementos no atizados se estaría refiriendo al ala, ¿no es cierto? Y aquí hay que leer nada más, la descripción dice alas de perfiles laminados, el límite lambda R es de 0.56. Entonces, esto tiene que ser límite lambda R para el ala, el límite lambda R es de 0.56 en raíz de E entre F y E. Y para el alma es un elemento atiesado, como ven dice alma de secciones I con doble simetría y secciones canal, al costadito hay un dibujo, y la relación límite será de 1.49 raíz de E. Entonces es fácil clasificar la sección. Estos parámetros H entre TW, B entre 2 veces T sub F están indicados en la tabla del manual. Entonces entramos a la tabla y para cada sección W vamos a encontrar esos datos. Miren, esta es la parte 1, dice dimensiones y propiedades. Entramos acá, la tabla 1.1 tiene que ver con las secciones W. Y por acá vamos a encontrar los criterios de compacidad
y aquí está calculado, tabulado, las dos relaciones ancho-espesor que nos sirven para clasificar la sección. Bien, entonces miren, si algún elemento de la sección transversal clasifica como esbelto, entonces en esa sección o en esa columna se puede presentar la falla por pandeo local. ¿Está bien?